Hola chicos, mi nombre es Juan David y en este video te voy a enseñar a utilizar la herramienta Previsión de Excel. Con esta herramienta vas a poder predecir tendencia de datos, calcular previsiones, que no es nada más que los pronósticos. Es decir, con esta herramienta vas a poder calcular el pronóstico de demanda, el pronóstico de ventas o el pronóstico de uso de ciertos recursos de una cierta empresa. Pero antes de enseñarte cómo se utiliza esta herramienta, quiero mostrarte una información que te será de muchísima ayuda. Me voy a dirigir a mi canal de YouTube, Ingeniería Industrial Easy, y nos dirigimos a la sección de playlists, y aquí vas a encontrar algunas de las playlists que tengo en este canal. Pero tengo una playlist en la que te enseño exclusivamente cómo calcular pronósticos. Voy a darle clic aquí y en esta playlist vas a encontrar 8 videos en el que te enseño a calcular el pronóstico, desde los modelos más básicos a los modelos más avanzados, como por ejemplo el de Winters o el de Hall Winters. También hay un video en el que te enseño a calcular los errores de los pronósticos. Así que si necesitas calcular pronósticos o predecir tendencias, te recomiendo que mires estos 8 videos que te será de mucha ayuda. ¿Ok? Entonces, ahora volvemos al archivo de Excel. La ventaja que tiene Excel es que tiene la herramienta previsión que te ayudará a calcular pronósticos de una manera muy sencilla y sobre todo rápida. Para este ejemplo práctico, tengo esta data histórica del consumo de combustibles de una cierta empresa. Esta tabla consiste en tres columnas. En la primera tengo el año, en la segunda tengo el mes año y en la tercera columna tengo el consumo en galones por cada mes. Los datos históricos que tengo son desde el año 2021 hasta el año 2024, específicamente hasta septiembre. Y lo que voy a proyectar o el pronóstico que voy a calcular es desde octubre 2024 hasta diciembre 2030. Prácticamente es una proyección a largo plazo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicarme en una de las celdas de esta tabla. No es necesario seleccionar toda la tabla y luego me dirijo a la ficha de datos y luego a previsión. Doy clic aquí y me aparece este cuadro que dice crear hoja de cálculo de pronóstico. Y aquí ya se muestra una vista previa del gráfico en el que tengo mi data histórica y mi pronóstico. Y en la parte superior derecha se muestra los tipos de gráfico. Por ejemplo, el segundo gráfico es el de columnas. Doy clic allí y cambia la vista previa. Pero en mi caso voy a trabajar solo con el gráfico de líneas. Y en final del pronóstico, en este caso voy a seleccionar el último periodo, que sería diciembre 2030. Es decir, esta herramienta me va a calcular el pronóstico hasta esa fecha, diciembre 2030. Luego presiono clic en opciones y me aparece una serie de datos que tengo que completar. El primero, inicio del pronóstico. En este caso voy a colocar la última fecha o el último periodo de mi data histórica. Por ejemplo, mi data histórica es septiembre 2024, el último registro. Entonces aquí también selecciono septiembre 2024. Ya lo ha detectado por defecto. ¿Ok? Luego, en intervalo de confianza, marco este check y voy a considerar 95%. Luego el siguiente dato, estacionalidad. Aquí tengo dos opciones, detectar automáticamente o configurar manualmente. En este caso voy a considerar el configurar manualmente. Selecciono aquí y como estoy trabajando con meses y para mí la estacionalidad es el año, entonces sería 12 meses. Aquí ya también aparece 12 meses, lo he detectado por defecto. Es importante que en estacionalidad nunca consideres el número uno, siempre que sean de 2 hacia arriba. ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder agrupar la información en ciertos periodos, como por ejemplo en un año, 12 meses, para ir proyectando la tendencia. ¿Ok? Entonces, esto lo dejamos así. Y luego en la parte inferior, incluir estadísticas de previsión. Lo voy a marcar. Quiero que también me agregue esa información. Y luego en el lado derecho, rango de escala de tiempos. En este caso, selecciono esta función que está aquí. Y miren, aquí está considerando el periodo o la escala de tiempo. Y en el otro lado, por ejemplo, aquí en intervalo de valores, me está considerando el consumo de combustible, las cantidades. Y en la parte inferior, rellenar los puntos que faltan con, en este caso tengo dos opciones, con ceros y con interpolación. En este caso he seleccionado interpolación. Si alguno de estos registros me falta o no está completo, que simplemente los interpole. ¿Ok?
Y el último dato, agregar duplicados con, en este caso, si tengo un registro duplicado, puedo tener las opciones de calcularlo como un promedio único o sumarlo o cualquier otra operación. En este caso, un promedio. Así que si tengo algún registro por ahí que esté duplicado, simplemente lo va a promediar. Y luego damos clic en crear. Automáticamente se ha creado una nueva hoja en la que tengo la información del pronóstico, tengo el gráfico y tengo esta tabla de datos estadísticos. Vamos a revisar esta información e interpretar a qué se refiere. La primera información que tenemos es este gráfico, que es el gráfico que seleccionamos en un inicio, en el cuadro anterior. Las líneas de color azul es la información histórica del consumo de combustible y la línea de color naranja es el pronóstico o la previsión. Y estas líneas que se encuentran por la parte superior e inferior son los límites de confianza. A este gráfico también le podemos agregar, por ejemplo, los títulos, el título del eje, y ahí está. ¿Ok? Pero esto lo vamos a dejar para modificarlo luego. Vamos a interpretar primero estas tablas, las que tenemos aquí. Vamos a ver a qué se refiere, pero primero voy a inmovilizar esto para poder trabajar mejor. En esta primera columna tenemos el mes y el año de la data histórica. Y en la segunda columna tenemos la data histórica, que es el consumo de galones mensual. Me voy hacia la parte inferior y mi último registro que tengo de data histórica es en septiembre de 2024. Pero en esta misma fila también tengo el pronóstico y la confianza. Pero en esta fila se repite la información. Por ejemplo, 12.523 se repite en todas las celdas. A partir de octubre de 2024, donde recién se hace el pronóstico, tengo la información, por ejemplo, de la previsión, que es un cálculo, que es una fórmula o una función. Presiono F2 y observen cómo se ha calculado. Esta herramienta de la previsión ha utilizado la función pronóstico.ets. Prácticamente esta es una función que predice tendencias a partir de datos históricos. El primer dato que han considerado como fecha objetivo es la fecha del pronóstico. Luego, en valores han considerado la cantidad de combustible por cada mes. Y luego, en escalas de tiempo, han considerado el mes año. Luego, en estacionalidad, han considerado 12, los 12 meses. Y luego, en finalización de datos, vamos a ver a qué se refiere esto. No me queda claro. A ver, aquí tengo las dos opciones, ¿no? El 0 y el 1, que también colocamos en el cuadro anterior, en este caso fue 1, para interpolar, y luego punto y coma, y en la parte inferior también me aparece agregación. En este caso seleccionamos promedio, pero si no seleccionas ninguno de estos puntos, considera el primero, el promedio. Entonces, por eso que lo dejaron de esa manera. Eso también consideramos en el cuadro anterior. Simplemente lo dejo tal cual. Si me dirijo más hacia abajo, por ejemplo aquí, presiono F2, considera la misma información, pero lo único que cambia es la fecha objetivo, que en este caso es noviembre de 2025. Si me dirijo más a la parte inferior, al último registro, por ejemplo diciembre de 2030, aquí también considera la información inicial, la información histórica, y como dato objetivo o como fecha objetivo considera diciembre de 2030. ¿Ok? Entonces ahí está esta información. Ahora, en el caso de los límites de confianza, por ejemplo, ¿cómo se ha calculado? Han utilizado la previsión o el pronóstico menos lo que está en esta función, pronóstico.ets.confint. Con esta función, lo que hacen es encontrar el intervalo de confianza. Para el intervalo menor o inferior, han utilizado el signo negativo, una resta, pero para el intervalo superior han utilizado una suma. De esa manera obtienen, tanto por la parte superior y por la parte inferior, la misma diferencia, el mismo intervalo. ¿Ok? Entonces, estos intervalos son los que se refleja en este gráfico, en la parte de naranja, como puedes ver aquí, el intervalo superior y el intervalo inferior. ¿Ok? Entonces, así se ha calculado. Y este pequeño cuadro que tengo aquí son los datos estadísticos. Estos datos estadísticos, el alfa, el beta y el gamma, son valores de suavizamiento que utiliza este modelo. Y estos cuatro datos en la parte inferior son los cálculos de errores de este pronóstico.
Si quieres encontrar mayor información de estos datos, ¿a qué se refiere? Te vas a dirigir aquí, mire, te vas a dirigir a la parte inferior y le voy a presionar F2 y en esta función le voy a dar clic aquí. Y aquí te aparece a detalle qué significa cada uno de los puntos. Cualquier duda que tengas también la vas a encontrar aquí. Así que si tienes alguna duda o quieres indagar más información, te recomiendo que leas este pequeño cuadro de ayuda. ¿Ok? Entonces, prácticamente en cuestión de minutos hemos realizado un pronóstico con esta herramienta de previsión. Realmente Excel cada vez está mejorando mucho, está agregando herramientas que nos ayudan a realizar los trabajos de manera más fácil y rápido. Ahora quiero mostrarte un detalle, algo que te puede servir. Me voy a dirigir a la parte inferior. Por ejemplo, a partir de octubre de 2024 tengo esta previsión, pero en la columna de consumo real o histórico está vacío. Pero conforme va avanzando el tiempo vas obteniendo los datos reales, ¿no? Y puedes compararlo con el pronóstico. Vamos a suponer que el tiempo ha pasado y ya nos encontramos en diciembre de 2030, por ejemplo. Entonces voy a completar esta columna con un dato fijo para hacerlo rápido, para que más o menos entiendas a qué me refiero. Selecciono esto, ya se ejecutó y me dirijo al gráfico y miren lo que sucede. Automáticamente se ha completado el uso real de combustible. Pero como he colocado un número fijo, 10.000, entonces me aparece esta recta a la altura de 10.000 y se compara con el pronóstico. Miren, ahí está. Obviamente el consumo real no va a ser una línea recta, sino será una curva que se irá comparando con este pronóstico. ¿Ok? Te lo dejo ahí como detalle para que veas si es necesario que lo puedas utilizar. Ya lo dejo a tu criterio. Entonces, de esta manera se utiliza la herramienta previsión. Si necesitas aprender ingeniería industrial, te recomiendo que sigas mi canal. Aquí vas a poder encontrar una infinidad de temas, desde investigación de operaciones y las soluciones en Solver, hasta planificación, almacenes, pronósticos, hasta cursos de Excel que te ayudarán a solucionar los problemas en tu trabajo, en tu desarrollo académico o en tu propio negocio o empresa. Mi nombre es Juan David y esto fue Ingeniería Industrial Easy.